Hola, hola, soy Antonio Martínez, disidente de corazón. Y yo soy Dardaniel Pérez. Bienvenidos a Disidentes Somos, un canal LGBT+ para ti. La adolescencia es una etapa de crecimiento y desarrollo que se da entre los 10 y los 19 años. Es el despertar en muchos aspectos de la vida. Los adolescentes tienen que tomar decisiones muy importantes en su vida. Y entre una de ellas, además de escoger una carrera universitaria, es identificar si nos gustan los chicos, las chicas o los dos. A muchos adolescentes, el pensar experimentar con personas del mismo sexo puede causarles preocupación o ansiedad respecto a su orientación sexual. La homosexualidad es la atracción sexoafectiva que sentimos con las personas del mismo género. A pesar de que la información sobre la homosexualidad ha aumentado mucho, los adolescentes todavía tienen preocupaciones como estas. Sentirse culpables por su orientación sexual. Sentirse diferentes entre sus amigos o compañeros. Ser objeto de burla de los compañeros o familiares. Preocuparse de cómo se sienten sus familiares y amigos y padres. Preocuparse por enfermedades de transmisión sexual, incluidas el VIH. Temer a la discriminación en cualquiera de las actividades en las que te desenvuelvas. Y el miedo a ser rechazados y acosados por otros. Y como ya se enteraron en esta introducción, pues vamos a hablar de la adolescencia, sobre todo pues de la adolescencia LGBT. ¿Y qué creen? Pues también queremos recordar un poco nuestra adolescencia, queremos contarles evidentemente pues cómo la vivimos nosotros, porque la verdad es que antes la situación no estaba tan padre como el día de hoy, ¿o no? Sí, la verdad es que fue muy complicado para Sí. ese entonces. Pues nos tocó como en los 80s, como en los 90s más o menos, 90s, mediados de los 90s. Y no había tanta información, tanta comunicación con los padres, todavía eran como temas tabús, no había mucha información. No había esa apertura, ¿no? Pero de nadie, o sea, ni en la familia, ni en las instituciones, ni en la, bueno, en la escuela era impensable, sí, claro. evidentemente. Y ahorita hay información en los libros de texto, hay más cosas que se pueden platicar con los papás también ya tienen otra apertura. Obviamente los papás de ahora son los papás que vivieron esa época con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que son un poquito más empáticos en el tema de homosexualidad y de pues, todo esto de lo sexual también, no nada más homosexual. Y ayuda a que los medios también, pues también aborden libremente estos temas. Definitivamente los medios también han colocado y puesto su granito de arena para que esto funcione, pero queremos contarles cómo la vivimos nosotros. Por ejemplo, a mí me hubiera encantado que a mis 18 o 20 años yo hubiese tenido acceso a toda la información que hay hoy. Yo realmente, no sé si te pasó, pero yo realmente no sabía o no conocía como tal el término homosexualidad. O sea, sabía que me gustaban los chicos, pero como tal el término no lo conocía, y esto de alguna manera lo agradezco porque asumí la homosexualidad de una manera muy genuina. Hasta que me enteré del concepto y qué implicaba en una sociedad, fue cuando ya empecé a tener telarañas en el cerebro, en la mente, ¿no? Pero cuando me enteré, ayudó un poco que ya yo estaba más que asumido y no había una problemática como tal. No sé, ¿cómo lo viviste tú? A mí me pasó lo contrario, ¿no? Yo sí fui como muy cerrado en ese tema. Sabía que algo estaba pasando en mí, sabía que pues, las chicas no me llamaban la atención, los chicos sí, pero yo me resistía a esa parte, o sea, no me sentía ¿Pero te generaba cómodo. culpa o por qué no te sentías cómodo justamente? Pues sí me generaba como algo de culpa, era como de, pues qué está pasando en mí, por qué no me gustan las mujeres, porque además pues no tenía como mucha comunicación con mi papá, que era, en ese entonces era de, el papá habla con el hijo, la mamá habla con las hijas, ¿no? Entonces, claro, así se usaba. Pues digo, así me llevaba bien con mi papá, pero además pues mi papá estaba como enfocado en la parte machista, en la que el hombre, y además a mí me tocó ser primogénito, entonces era así como de toda la familia encima de mí, porque además de ser el primer hijo, era el primer nieto, y era así como de mi abuelito me decía, no, sobre tus hombros está la responsabilidad del apellido,
Y entonces era una carga emocional que decía, es que no puedo, o sea... No. Oye, como decía una canción de Sasha Sokol, bueno, la cantó antes otras personas, pero que se llama Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. El tono sí. Ensuciando el apellido, así, acabando con la reputación de la familia. Casi, ¿no? Sí, la verdad es que sí fue complicado. Sí, sentía como esa parte de culpa, como que no me sentía yo, o sea, tenía que estar viviendo lo que los demás querían, lo que la sociedad dictaba. Ahora, eso no quiere decir que los jóvenes de hoy no lo vivan, porque bueno, todavía hay mucho terreno que ganar, sí. Pero antes la verdad creo que era más complicado salir del closet, aceptarse uno mismo, porque de verdad la mentalidad era muchísimo más cerrada que hoy en día. No, la verdad es que aunque yo sabía que me gustaban los hombres, nunca tuve el valor para acercarme a otro chico, fuera en primaria o en secundaria o en preparatoria. Híjole, la preparatoria además fue dificilísima para mí porque fue el descubrir el cuerpo de un hombre, o sea, de repente que nos aventaran a todos a un cuarto a cambiarnos de ropa y que, pues es que a mí sí me llegó a tocar... Era la secundaria, el cuarto oscuro. Me llegó a tocar en la universidad. Bueno, no en la universidad, en la preparatoria. Uh-huh. Cuando llevábamos uniforme, teníamos que llevar uniforme. Para la de educación física. Y además teníamos que llevar el uniforme de educación física. Entonces vete a los, al cuarto donde se cambian todos los chicos. Entonces, pues todos quitándose la ropa y yo así como de, no puedo ver porque, híjole. No puedo ver. Sí, pero además era como de, híjole, ¿y para dónde volteo? No, o sea, tengo que disimular que no pasa nada, pero sí está pasando algo, ¿no? Entonces... Sí está pasando algo. Entonces... ¿Quién entendió? Sí, más o menos. Pero además era, o sea, yo te juro que esa parte me costó mucho trabajo, tanto que reprobé educación física porque dejé de ir a clases de educación física. El que me vieran, el que alguien se diera cuenta que los estaba observando, porque además era así como de... Siempre hay alguien que se va a dar cuenta. Sí, era así como de, híjoles, este es el que me gusta y ya se quitó la camisa, y híjoles, este no está nada mal, ¿no? Y este es el chacal que siempre me molesta, pero está bien sabroso, ¿no? Entonces, no, pero yo sí reprobé educación física por eso, porque me generaba mucho conflicto el meterme a los vestidores, a cambiarme con mis demás compañeros, que además, pues sin pudor ni pena ni nada. No, ¿sabes qué? En la adolescencia, cuando atraviesas por eso, de alguna manera aprendes a que, oye, yo no puedo sentir lo que siento realmente porque alguien me puede juzgar. Eso es muy mala onda por parte de la sociedad, ¿estamos de acuerdo? Pues sí. Obviamente un heterosexual puede ver y deshacer a su antojo porque no va a haber nadie que lo juzgue, sobre todo si eres hombre, ¿no? Ay, esa viendo esa chava, wow, perfecto, síguela viendo, ¿no? Sí, claro. Inclusive que ella se dé cuenta que evidentemente te interesa, pero en los adolescentes homosexuales no pasa así, o sea, tenemos que esconder que alguien nos gusta, cuando la verdad es que, vaya, todo adolescente, seas homosexual o no, lo va a pasar, lo va a vivir, pero nosotros sí tenemos que reprimirlo, ¿no? Sí, a nosotros de alguna forma nos cuesta más trabajo ser nosotros, la parte de nuestra identidad. No, bueno, pues déjame contarte lo que yo viví justamente en la primaria y con el profesor de educación física. Le subí 2 rayitas a mi valentía y yo sí le dije a un compañero de la escuela que me gustaba y que me dice que sí. Que me dice que sí. Y yo, bueno, la verdad llegué a mi casa, para empezar era la primera persona a la que yo le decía que me gustaba, ¿no? Entonces, pues llegué bien contento, recuerdo todavía que le hablé a su casa, tuvimos una conversación de 20 minutos, etcétera, ¿no? Al siguiente día, que me manda a llamar la señora directora. Y yo decía, ¿pero por qué? No entiendo, ahora no dice nada, ¿no? Porque la verdad es que sí hubo un momento de la vida que fui niño problema. Y me dice, va a hablar contigo el profesor de educación física. Y dije, ay, no sé cuate que me cae tan gordo, o sea, ¿qué quiere? ¿No? Y ya pues llegó la hora de educación física, me agarra del brazo y me dice, tengo que hablar contigo. ¿Me quieres decir? Sí. No, sí, ya agresivo y súper enfático y el asunto. ¿Me quieres decir
¿qué traes en la cabeza para decirle a un niño que te gusta? ¿No? Y me empezó a hablar de, es que eso es perversión, es que eso es pecado, evidentemente esa palabra no pudo, Pues en tu universo. Exactamente, dentro de mi universo decía, es que yo solamente le dije a alguien lo que sentía, yo no le dio lo pecaminoso, Sí, no tenías esa referencia. Sí, no distinguías entre lo bueno y lo malo que tiene la sociedad. No, pero la verdad yo creo que la táctica de este profesor al tratar de abordarme no fue la correcta. Me hizo sentir muy culpable, me prohibieron acercarme a mi compañero y la verdad eso, no me marcó como tal, pero después ya no me volví tan valiente para volverme a declarar a alguien en el futuro. Sí, pues después de todo lo que te pasó, de que te leyeron la cartilla, te hablaron de la Biblia, te dijeron pervertido. Sí, ¿qué? Y además te prohibieron acercarte a alguien, o sea... Me prohibieron. Peor que en Poder Judicial, ¿no? No, parece que yo estaba en la Edad Media. Sí, claro. O sea, definitivamente. Pero además ahí fue donde yo encontré como el primer amor en los maestros, ¿no? Clásico que te pasa. Ay, yo sí me enamoré de un maestro. Te enamoras de los maestros. Bueno, en el Cebetis me enamoré de mi maestro de biología. En la segunda escuela me enamoré de mi maestro de matemáticas, que lindísimo el tipo. Bueno, en realidad fueron 2 maestros de matemáticas. En la tercera de mi maestro de administración. Y pues no. ¿Sabes qué me estoy acordando justamente con lo que estás contando? A mí me gustaba también un profesor, pero él sí se dio cuenta que me gustaba. Y yo creo que llegó un momento en que lo harté, porque la verdad es que mi mirada sí es muy pesada cuando alguien me gusta, o sea, no puedo disimular que alguien me gusta. Que de repente me da clase y dijo, quiero decirles algo a todos. Cuando vean a 2 niñas agarrándose de la mano o 2 niños agarrándose de la mano, cuidado. No son relaciones normales. Pero evidentemente entendí que el mensaje era para mí. Porque inclusive llegó un momento cuando dio ese discurso en el grupo que me veía. Fue su forma de decirme, deja de verme de esa manera. Porque ya me di cuenta. Sí, o sea, ¿por qué? Porque la homofobia siempre ha sido latente, ¿no? O sea, de profesores, de padres. Claro. Y ahorita es como cuando ya ha estado como un poquito, que ya le bajaron el nivel, ya hay profesores gay, Yo. Y además como que ha habido un poquito más de apertura, ya hay más apertura en la sociedad. No, pero aparte, a ver, si hoy tú como profesor discriminas a un alumno, ya hay consecuencias legales. Sí, claro. En ese tiempo, si yo hubiese acusado a ese profesor, tanto el de física como el de matemáticas, el loco eras tú. El loco era yo, y todo el castigo hubiera sido para mí. Sí, claro. Toda mi adolescencia fue como estar tratando de encubrir esta parte que sentía, cómo me sentía. Hubo un lapsus en donde en los 2000 se enteraron mis papás que era homosexual y como que toda la familia como que lo olvidó. No fue en el 2000. En 1999. Ajá, exactamente. Que se enteró mi familia, entonces pues fue como olvidarlo todo. Entré a la universidad, me aventé toda la universidad, tuve novia, fue un rotundo fracaso. Yo les puedo contar después la historia de la novia, pero no es tema de hoy. Después les cuento. Ajá. Tuve la novia, fue un rotundo fracaso y otra vez volví como a aperturarme a vivir una relación gay y a empezar como yo a aceptarme, y me costó trabajo y hice aceptar a mi familia y todo lo demás, que serán temas después de la aceptación y todo lo demás con la familia, pero sí fue complicado, o sea, fue muy complicado el que yo me haya aperturado en esa época y volver a cerrar todo mi círculo, volver a cerrar todo lo experimentado. Y ¿por qué saliste del closet? Cuéntales por qué. ¿Por qué en tu etapa de adolescente pudiste salir del closet? Cuéntales por qué. Juro que no estábamos haciendo nada. Ajá, cuéntales cómo saliste del closet en tu adolescencia y cómo se enteró tu familia. Pues se enteraron
Porque... Acuérdate que este es un ejercicio terapéutico. Sí, claro. Uy, no lo saben. Pues estaba con mi primer novio y pues fuimos a platicar, nos metimos como a un lote baldío, no estábamos haciendo nada. No, la verdad sí. Y pues entró un cuate, yo creo que nos vio, se espantó y le llamó a una patrulla y ¡zas! Llegó la patrulla, nos subió la patrulla, nos querían sacar dinero, pero pues teníamos 19 años. Bruto. No, bueno, a ver. Diles que fue el primer novio, por favor. Fue este individuo. Yo fui el primer novio. Entonces, nos... Perdón, esto ya está fuera del guión, pero queremos un ejercicio de honestidad. Así es que... Bueno, nos subieron a una patrulla, nos llevaron a la casa. No, no es que...